Muy bien, bienvenidos a este video. Este video trata sobre fundamentos de programación. A diferencia de los videos anteriores en donde hablamos de conceptos de programación, sobre todo orientados a la web, en este vamos a hablar de fundamentos de programación, mucho más aterrizado a lo que ya es programar, sin necesidad de tocar el lenguaje. Vamos a hablar en términos de pseudocódigo, aunque también vamos a dar unos pequeños tipsitos en códigos reales, por ejemplo JavaScript. Este es el contenido del curso. Tiene 15 partes. Obviamente cada una de estas partes da pie para que uno pueda hacer un curso entero sobre cada una de ellas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aclarar cada uno de los elementos que se necesitan para uno empezar a programar. En cada una de las secciones o cada uno de los capítulos de este curso te voy a dejar links para que puedas ir a ahondar mucho más. Si quieres profundizar mucho más aún de estos temas, hay muchísima documentación en internet. Inclusive me puedes dejar en los comentarios si hay alguna documentación que prefieras utilizar. Bueno, la primera parte es ¿qué es un dato? Un dato es la unidad mínima de información. Por ejemplo, David, 31, 1 de febrero de 1991 y verdadero. Hasta este momento tenemos 4 datos. ¿Pero qué representan esos datos? Tal vez tú tienes un poco de contexto y puedes inferir que David es mi nombre y que 31 es mi edad y que 1 de febrero es una fecha. Pero si no brindamos la suficiente información, estos datos no nos están diciendo nada. Ahora bien, un conjunto de datos brindan información. Por ejemplo, mi nombre es David, mi edad es 31, mi fecha de nacimiento es 1 de febrero de 1991. Y a la pregunta ¿está programando? La respuesta es verdadero. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un procedimiento secuencial para resolver un problema o ejecutar una tarea. Por ejemplo, si queremos realizar una tarea, tenemos que obligatoriamente hacer una serie de pasos para poder llegar a esa tarea. Un algoritmo puede ser efectivo pero no eficiente. Por ejemplo, si los pasos descritos logran su objetivo, pero en la manera en la que lo hacen no son eficientes. Un ejemplo de esto es que para ir a la tienda puedo tomar el camino más corto o el camino más largo. Ambos caminos me llevan a la tienda. Esto lo podemos ver en el día a día, no es nada ni un concepto complicado de computación, sino que simplemente nos referimos a que los pasos que hacemos para realizar una tarea pueden ser los mejores o pueden ser los peores, pero así sean los mejores o los peores, van a lograr el objetivo de la tarea. Hay que aclarar que todo algoritmo tiene un principio, un desarrollo y un fin. El algoritmo debe tener un propósito, por definición. Debe tener tantos pasos como sea necesario. Puede haber diferentes algoritmos que logran el mismo resultado. Por ejemplo, aquí en la derecha y durante todo el video vas a ver un pequeño pseudocódigo, una cajita negra con un fondo blanco en donde coloco código fuente escrito en pseudocódigo. Entonces, en este ejemplo de algoritmo, vemos como en el inicio es donde arranca el algoritmo. Entonces, el primer paso es me levanto, el segundo es me lavo mi cara, el tercero es saco al perro, luego me baño, preparo mi desayuno y me voy al trabajo. Y después finaliza el algoritmo. Este algoritmo, un nombre al que podríamos nombrarlo es mi rutina matutina. Un algoritmo puede tener diferentes caminos y diferentes salidas, dependiendo de las variables que se encuentren. En los algoritmos no siempre todo va a ser de la misma forma. De hecho, en los algoritmos o en los pasos y las tareas que realizamos a diario pueden haber diferentes variables. Entonces, si hoy me levanté, pero resulta que no hay agua, entonces no me puedo lavar mi cara. Debemos considerar todas las posibilidades y caminos cuando estemos diseñando un algoritmo. Esto para que garanticemos la efectividad del mismo. Por ejemplo, en el algoritmo que describo a mano derecha, vamos a ver el primer paso. Empaco mi maleta y luego me pregunto, si hace frío, entonces llevo un abrigo y de lo contrario, pues no llevo un abrigo. Reviso el pronóstico del clima. Con el pronóstico del clima me puedo preguntar, ¿va a llover? Si sí, entonces empaco una sombrilla y de lo contrario, no la empaco. Finalmente, ¿hay tráfico pesado? Sí, entonces me voy en bicicleta. Y si no, me voy en carro. Y el último paso es llegar al trabajo. Ahí acaba mi algoritmo. Entonces, dependiendo de las variables
que tengamos dentro de nuestro algoritmo puede suceder una cosa o puede suceder otra, pero al final voy a lograr el mismo fin, en este caso es llegar al trabajo. Durante la ejecución del algoritmo pasaron diferentes cosas y el algoritmo puede ejecutarse de diferente forma un día u otro. Por ejemplo, si está lloviendo o si no está lloviendo, si hay tráfico o si no hay tráfico, si hace frío o si no hace frío. Ahora vamos a ver qué es un tipo de dato. Como vimos en la primera parte, los datos nos brindan información, pero en computación los datos tienen tipos de datos. Por ejemplo, el dato nombre es de tipo texto. ¿Por qué? Porque contiene el texto David. Hago así con los dedos David porque un dato de tipo texto se escribe en computación entre comillas, sean dobles o sean sencillas. El dato edad es de tipo número entero. El dato fecha de nacimiento es de tipo fecha. El dato está programando verdadero es de tipo booleano. Booleano significa que puede tener dos valores, verdadero o falso. Los tipos de datos son importantes para saber cómo manipularlos. Por ejemplo, yo tengo la cadena de caracteres, el string o el texto David, y le sumo un espacio y le sumo Muñoz, entonces me resulta la cadena de texto David Muñoz, como vemos en el primer ejemplo. Otro ejemplo es 1 más 1 es igual a 2. Estamos sumando dos números enteros y el resultado es otro número entero. O un tercer ejemplo, vamos a sumar una cadena de caracteres o un texto que contiene el 1, ¿cierto? Tenemos el texto y dentro del texto es 1. Entonces a ese texto 1 le sumamos otro texto 1 y el resultado no va a ser 2, va a ser 11. ¿Por qué? Porque al texto 1 le agregamos el texto 1, entonces el texto resultante son dos unos, ¿sí? Y ahora a la pregunta está programando tiene un valor de verdadero. La pregunta está programando puede tener un valor de verdadero o un valor de falso, pero no puede tener a nivel de computación una tercera respuesta. Algo intermedio, un más o menos, un tal vez, un depende, eso no existe en computación cuando se habla de booleanos. En la tabla de la derecha vamos a ver los tipos, los usos y un ejemplo de los tipos de datos más comunes. Hay muchos tipos de datos dependiendo inclusive del lenguaje de programación que estemos viendo, pero de manera sencilla y de manera introductoria estos son los tipos de datos principales. El primero es string, que se refiere a un texto libre, como ya vimos en el ejemplo, David Muñoz es mi nombre, es un texto libre. Y un ejemplo es cualquier texto. Hola, ¿cómo estás? Los string en casi todos los lenguajes se representan por el uso de comillas dobles o comillas simples alrededor del texto. Así se sabe que es un texto. Integer, que significa número entero, puede ser cualquier número entero. Tenemos que tener en cuenta que realmente nos estamos refiriendo a los números enteros. Si nos refiriéramos, por ejemplo, a un número decimal, por ejemplo 0.5, entonces ya no es un número entero, sino que es un número decimal. Pero esto es otro tipo de dato y es un tema que dependiendo del lenguaje se tiene que analizar. Booleano solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. El tipo fecha, que como ya vimos contiene una fecha, y el tipo fecha hora, que como su nombre lo indica, contiene una fecha más la hora. Lo siguiente que vamos a ver son las variables. En programación, una variable es un lugar donde se aloja el valor de un dato. Por ejemplo, nombre es igual a David. Para hablar de variables siempre tenemos que hablar de que al lado de la izquierda está el nombre de la variable y al lado de la derecha está el valor de la variable. A esto se le llama asignación o instanciación de una variable. Durante la ejecución de un programa, el valor de una variable puede cambiar. Por ejemplo, si ya tenemos que nuestra variable nombre tiene un valor de texto David, después podemos decirle que ahora la variable nombre va a tener el valor David Mauricio. Esto es un valor totalmente diferente al anterior. Las variables se usan para almacenar valores. Por ejemplo, nombre igual a David Mauricio, edad igual a 31, está programando igual a true. True es verdadero. Un programa manipula las variables para su ejecución.
Por ejemplo, si vamos a imprimir, a mandar la instrucción de imprimir el siguiente texto. Mi nombre es más el valor de la variable nombre más el texto mi edad es más el valor de la variable edad da como resultado el texto mi nombre es David Mauricio y mi edad es 31. Vamos a reemplazar nombre por el valor de la variable nombre, en este caso David Mauricio, y edad por el valor de la variable edad, en este caso 31. Cada variable tiene un tipo de dato. Por ejemplo, el nombre es de tipo string o texto. Edad de tipo integer. Fecha de nacimiento es de tipo date. Está programando es de tipo boolean. Las variables se pueden declarar. Por ejemplo, string nombre, es decir, que estoy diciendo que va a haber una variable que se llama nombre, que el tipo de dato es string y puedo no asignarle un valor. Otro ejemplo, integer edad, es decir, que estoy diciendo que la variable de nombre edad va a tener un entero, un íntegro. Date, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va a ser de tipo date. Boolean, está-programando, significa que la variable está-programando es de tipo boolean. Entonces, solamente con indicar el tipo de dato, ya puedo inferir, puedo saber qué tipo de dato va a tener. Por ejemplo, en string va a haber una cadena de texto, en integer va a haber un número entero, en date va a haber una fecha y en boolean va a haber un valor booleano, es decir, verdadero o falso. O se pueden instanciar, es decir, que se le pueden agregar valores. Por ejemplo, nombre igual a David, edad igual a 31, fecha de nacimiento igual a 01/02/1991, es decir, una fecha. Está programando es igual a true. Miren que la diferencia entre los dos ejemplos que di es que en el primer ejemplo coloco el nombre de la variable junto con su tipo de dato y en el segundo coloco de una vez el valor con el nombre de la variable. A esto se le llama instanciar o declarar. Declarar es cuando nombro la variable con su tipo de dato y no le doy ningún valor. Instanciar es cuando ya le asigno un valor al nombre de la variable. En este ejemplo de la derecha vamos a ver un pequeño programa. Inicio. String nombre. Es decir, que le estoy diciendo al programa que va a haber una variable que se llama nombre y que es de tipo string. Después, integer edad. Es decir, que le estoy diciendo al programa que hay una variable que se llama edad, que es de tipo íntegro. Luego, a la variable nombre le asigno leer, es decir, lo que yo vaya a leer desde la entrada del usuario. ¿Cuál es tu nombre? Luego, edad igual a leer, ¿cuál es tu edad? Después vamos a imprimir el siguiente texto. Hola más nombre, y nombre va a tener lo que se ingresó en la variable nombre. Y después tienes más edad más años, en donde edad vamos a reemplazar lo que se ingresó cuando se le preguntó la edad y que es el valor que está en la variable edad. Después finaliza el programa. Abajo abajo de esta diapositiva te dejo en ver más un link en donde vamos a hablar de variables. Pero estos links son de una vez en JavaScript para que te vayas familiarizando con el lenguaje JavaScript. W3 Schools es la fuente número 1 de conocimiento y es mi favorita para aprender tutoriales de JavaScript y de otras tecnologías asociadas a la web. Algunas de estas son recomendaciones para nombrar variables. Número 1. Usar nombres descriptivos y significativos. Los nombres de las variables deben revelar cuál es su intención. Es decir, que si voy a tener una variable que se llame nombre, espero que esa variable vaya a tener el nombre de una persona o el nombre de un objeto. Si por ejemplo yo digo nombre y le asigno un número, sería muy extraño porque un nombre no es un número. Del mismo modo, si por ejemplo yo tengo una variable que se llama peso y le asigno un nombre, entonces la persona que esté programando o a la hora que vayamos a utilizar esa variable vamos a tener errores o a confundirnos porque podemos imprimir el peso o calcular algo con su peso, pero en realidad tendría el nombre. Otra recomendación, usar abreviaciones con significado.
A veces los nombres de las variables pueden ser muy largos. Yo, por ejemplo, acostumbro a que no importa qué tan larga sea la variable, pongo todo el nombre para que no haya ninguna duda de qué es lo que significa la variable. Por ejemplo, número de identificación es un nombre de una variable que tiene muchísimas letras. Número de identificación. Unas personas pueden abreviarlo con solo identificación, pero esta identificación puede ser ambigua porque no sabemos si estamos hablando del tipo de identificación, del número de identificación o de otra forma de identificar a tal objeto, por ejemplo una persona. Entonces una forma de abreviarlo sería num-identificación, y así quien lea num sabrá que se refiere al número de identificación. Evitar nombres de una sola letra. Si nosotros vemos una variable que se llama x, t, a, z, no nos está diciendo absolutamente nada. Normalmente utilizamos la i para iterar, pero esto es otro tema y tal vez es una excepción. Pero no deben y no pueden haber variables que sean solamente de una letra. Comprometerse con una convención. La idea a lo largo de nuestro programa es que utilicemos la misma convención para todo el programa, ¿cierto? Entonces, si vamos por decir algo a abreviar número de identificación con num-identificación, una técnica consistente es que en todas partes sigamos escribiendo num-identificación para referirnos al número de identificación. No que en un programa, en una parte diga num-identificación y por allá en otra diga número de identificación y en otra diga n-identificación y en otra num-iden, y así. Tenemos muchas nomenclaturas y muchas abreviaciones, pero debemos ser consistentes en ella. Evitemos combinar idiomas. Esto es algo muy común que se da, inclusive a mí me pasa mucho todavía, y es que combinamos palabras en español con palabras en inglés. Entonces, por decir algo, podemos decir identification number. Entonces colocamos num identification o identification num. Entonces sería un poco ambiguo porque pues estamos colocando palabras en español y palabras en inglés. Evitar usar nombres reservados. Dependiendo del lenguaje de programación que estemos utilizando, no se pueden utilizar nombres para las variables que sean palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, en casi todos los lenguajes de programación hay una palabra que es reservada que se llama if, la i y la f, o return. Son dos palabras que no se pueden usar para nuestras variables porque el compilador, el procesador que analiza nuestro código fuente, sabe que esas palabras tienen un uso muy específico. Ser consistente, ya lo hablamos aquí acerca de las reglas de nomenclatura y de convención de nombres que utilicemos en alguna parte de nuestro programa, debe ser igual para todo el programa. Las variables no pueden tener espacios. Entonces, cuando decimos una variable número de identificación, tiene que ser número-de-identificación o número mayúscula identificación. Ya vamos a ver que hay diferentes convenciones para nombrar variables, pero nunca pueden tener espacios. Las mayúsculas y las minúsculas en la mayoría de los lenguajes de programación importan. Algunos lenguajes de programación solamente permiten la declaración de constantes cuando son mayúsculas. En la parte de la derecha te dejo algunos ejemplos acerca del nombre de las variables. Ahora vamos a hablar de qué son las constantes. Las constantes se instancian o se declaran y se asignan una vez y nunca más vuelven a cambiar su valor. En términos de vida real, una constante nos podemos referir, por ejemplo, a nivel matemático, a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, por definición, no va a cambiar y siempre va a ser la misma. Variables que no son constantes y que sí cambian son, por ejemplo, la edad o el peso. Otra variable que puede ser constante es mi fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento nunca va a cambiar. En general, se usan constantes para índices matemáticos o valores que nunca van a cambiar, por ejemplo, la gravedad, la velocidad de la luz o la temperatura de ebullición del agua. En casi todos los lenguajes de programación, cambiar el valor a una constante resultará en una excepción, es decir, que va a arrojar un error. Ahora vamos a hablar de las convenciones. Esto se refiere a las convenciones que vamos a usar a la hora de programar. Diferentes lenguajes de programación tienen diferentes recomendaciones de convenciones.
La primera convención que vamos a ver es el camel case. Ejemplos de camel case son nombre con la primera N minúscula, completo con la siguiente letra mayúscula. Es decir, que las palabras se separan no por espacios, ni por guión bajo, ni por ningún otro símbolo, sino con la letra mayúscula, excepto por la primera letra. Otro ejemplo, fecha de nacimiento. Es una variable que tiene 3 palabras, pero las 3 palabras tienen o se separan por una letra mayúscula, menos por la primera letra. Otro ejemplo es sabe programar. Entonces la primera minúscula y la segunda mayúscula. La siguiente convención que vamos a ver es el snake case. Es muy popular, por ejemplo, en JavaScript. Por ejemplo, nombre-completo. La palabra real es nombre espacio completo, pero vamos a usar nombre-completo en esta convención. Otro ejemplo, fecha de nacimiento sería fecha-de-nacimiento. Un tercer ejemplo es sabe programar. Sabe-programar. En el snake case se utilizan todas en minúscula. La tercera convención que vamos a ver es el screaming snake case, que es lo mismo que el snake case, pero todo en mayúscula. Entonces, gravedad sería todo mayúscula, pero es solo una palabra. Otra, temperatura ebullición agua. Podría ser temperatura de ebullición del agua o solo temperatura ebullición agua, pero las palabras se separan por guión bajo. Todas las letras en mayúscula. Esta es muy común utilizarla, por ejemplo, cuando vamos a usar constantes, ya que en algunos lenguajes de programación las constantes requieren que sean con mayúscula. En otros lenguajes de programación esto es opcional. Otra convención muy popular es el kebab case. Kebab es como esa comida que es un chuzo que atraviesa, entonces aquí en las palabras, en las convenciones sería nombre completo, sería nombre-completo. Se separan las palabras con un guión. Otra, fecha, de, nacimiento. Entonces fecha de nacimiento estaría separado por 2 guiones. Y finalmente está la convención húngara. La convención húngara es muy popular en lenguajes viejos o lenguajes legados, en donde se especifica el tipo de dato en el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, para decir que una variable es nombre, en convención húngara sería string nombre o integer edad o date fecha de nacimiento. En la convención húngara, el tipo de dato hace parte del nombre de la variable. Esto es útil para nosotros, o bueno, como programadores, quien sea que esté leyendo o manteniendo el código, sepa de qué tipo de dato es la variable. En los lenguajes modernos, como vamos a ver más adelante, esto no es necesario. Vamos a ver qué tipos de lenguajes hay. Realmente hay varios tipos de lenguajes, nosotros vamos a cubrir 2, que son los que ahora se usan más. Están los lenguajes fuertemente tipados. Los lenguajes fuertemente tipados se refieren a lenguajes que obligan al uso de reglas específicas para el nombrado de variables, funciones y expresiones del lenguaje. Si nosotros estamos en un lenguaje fuertemente tipado y escribimos los nombres o las funciones o cualquier otra expresión utilizando nuestras propias reglas, puede que no funcione. En estos lenguajes, los tipos de datos de las variables no pueden cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si yo digo que una variable que se llame nombre es de tipo string, no puedo más adelante decir que nombre ahora va a ser un integer. Primero porque no tiene sentido y segundo porque el lenguaje de programación, al ser fuertemente tipado, no permite que el tipo de dato de una variable cambie en tiempo de ejecución ni en tiempo de compilación. Esto permite que los errores se puedan detectar en tiempo de compilación, es decir, antes que el programa sea ejecutado. Si por ejemplo nosotros estamos escribiendo un programa en un lenguaje fuertemente tipado y nosotros cambiamos el tipo de dato de una variable de string a entero, por ejemplo, cuando estemos compilando el programa, es decir, cuando estemos corriendo un programa que va a coger todo nuestro código y lo va a compilar, va a sacar un error y ese error va a ser precisamente por eso. No permite que sea tan flexible a la hora de manipular variables y expresiones.
Y la razón de esto es que precisamente como estamos obligando a que una variable esté amarrada, esté sujeta a un tipo de dato, entonces es menos flexible. Como vamos a ver a continuación, hay otros tipos de lenguajes en donde esto sí es posible. Por ejemplo, en C# o Java las variables deben declararse junto a su tipo de dato y los valores asignados a las variables deben respetar los tipos de datos de las variables. Por ejemplo, aquí te coloco un pequeño snippet de código en donde digo que voy a tener una variable de tipo string que se llama nombre completo, luego le asigno la cadena de textos o el texto David Mauricio y luego le asigno el valor 31. Esta línea generaría una excepción en tiempo de compilación, precisamente porque esto no es posible. Por el contrario, están los lenguajes débilmente tipados. Los lenguajes débilmente tipados son mucho más flexibles en la declaración y asignación de variables y valores. En estos lenguajes, una variable puede cambiar el tipo de dato que puede tener un valor al ser asignada. Por ejemplo, digamos que yo tengo una variable que se llame nombre y que tiene como valor una cadena de textos que diga David. Esta variable puede después, en su programa, en la ejecución, cambiar este valor por otro valor, por ejemplo, entero. No tiene ningún sentido que una variable que se llame nombre tenga un valor entero, porque una variable que se llame nombre debe tener un nombre y no un número entero. Esto puede llevar a errores que solo se ven en tiempo de ejecución, pero es mucho más sencillo de aprender y requiere menos pasos para procesar datos de diferentes tipos. Por ejemplo, si yo te dijera que vamos a aprender a programar en un lenguaje débilmente tipado, no tendrías que saber por qué debes colocar el tipo de dato al lado del nombre de la variable, ya que esto no existe. Por ejemplo, en JavaScript una variable puede contener un valor de tipo string, pero luego puede ser asignada un valor de otro tipo, como acabamos de ver. En JavaScript, si tenemos una variable edad, esta edad puede contener el valor 31, pero después puede contener el valor 31, entre comillas, y no va a generar ningún tipo de excepción, a pesar de que conforme avanza la ejecución del programa puedan ocurrir otros tipos de errores. Por ejemplo, si yo fuera a calcular algo con la edad, no podría hacerlo si la edad es un string, así diga 31. Es diferente 31 en valor entero a 31 en valor string. Existen los tipos de lenguajes estáticos, que son lenguajes que ejecutan las instrucciones en tiempo de compilación. Es decir, que hay un programa que analiza el código fuente en busca de errores, por ejemplo de sintaxis, antes que se ejecute. Esto es útil porque los errores pueden salir cuando se realiza la compilación del programa. Vamos a suponer que nosotros creamos un programa y el programa es muy largo. Los lenguajes de programación estáticos normalmente tienen otros programas que cogen ese programa que yo hice muy largo, lo compilan, pero para compilarlo necesita primero procesarlo, y en este proceso, donde se compila y se procesa, es donde salen estos errores y dicen: tenías una variable que me dijiste que era string, pero luego la cambiaste entero, entonces ahí vas a tener un error. Esto es positivo porque no voy a esperar a que se ejecute mi programa para yo poder darme cuenta que cometí un error. Por el contrario, están los lenguajes de programación dinámicos, que son lenguajes que ejecutan las instrucciones del código en tiempo de ejecución. Es decir, que el código del programa se evalúa por el procesador cuando se requiere la ejecución del programa, y los errores se presentarán en el momento en el que se estén ejecutando el código en vivo. Un ejemplo muy clásico de esto es el JavaScript. El JavaScript, cuando yo estoy programando en JavaScript, solo van a salir este tipo de errores cuando se esté ejecutando el programa, es decir, cuando alguien lo esté usando. Y esto puede que sea una desventaja, pero también tiene otras ventajas, como lo verás mucho más adelante cuando estemos aprendiendo a programar en lenguajes estáticos o en lenguajes dinámicos. Por ahora solamente es importante que sepas que esto existe. Ahora vamos a hablar de operadores lógicos. Los operadores lógicos son usados en programación y expresiones lógicas para poder realizar evaluaciones. Normalmente usado para comparar dos valores. Los operadores son AND, OR y NOT. Su resultado siempre es un valor lógico, es decir, true o false. Las operaciones lógicas son usadas para controlar el flujo de un programa.
es decir, para tomar una decisión frente a la evaluación de expresiones lógicas. Por ejemplo, si yo quiero realizar una acción, no estoy hablando de programación sino de la vida real, si yo quiero realizar una acción, debo hacerme una pregunta. Por ejemplo, digamos que quiero salir a comer, me debo de hacer dos preguntas. Primero, ¿tengo dinero? Y luego otra pregunta, ¿tengo hambre? Si la respuesta a ambas preguntas es que sí, significa que puedo salir a comer. Si la respuesta a alguna de esas dos preguntas es que no, no puedo salir a comer. No puedo salir a comer si no tengo dinero o no puedo salir a comer si no tengo hambre. En la tabla de la derecha se muestran los valores, los operadores y los resultados. Esta tabla es un clásico ejemplo de la tabla de la verdad. Los operadores lógicos en electrónica son muchísimos más, pero nosotros para programación y para aprender solamente nos vamos a concentrar en estos tres, en el AND, en el OR y en el NOT. Puedes analizar esta tabla de valores despacio, haciendo pausa en el video y viendo cómo funciona, pero te lo voy a resumir. El AND permite que las dos expresiones, al ser verdaderas, el resultado sea verdadero. El OR, por el contrario, permite que si al menos una de las expresiones es verdadera, el resultado sea verdadero. Esto puede resultar complejo, pero lo utilizamos al día a día sin darnos cuenta. Trata de interiorizarlo para que veas que es más sencillo de lo que parece. El operador NOT niega un valor lógico. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama está programando y su valor es true, o sea verdadero, la negación del valor de esa variable sería un falso. Entonces, si le aplico el operador NOT a la variable está programando, el valor sería falso. Es lo contrario. Por ejemplo, lo contrario a está haciendo frío es que no está haciendo frío. Lo contrario es que esté haciendo calor es que no esté haciendo calor. Lo contrario a que tenga hambre es que no tenga hambre. En general, la negación del verdadero es falso y la negación del falso es verdadero. Diferentes lenguajes de programación representan los operadores lógicos de diferentes formas. Por ejemplo, en Java, el AND se representa con dos símbolos de ampersand, el OR con dos pipes y el NOT se escribe con un símbolo de exclamación. Ahora veremos los operadores de comparación. Los operadores de comparación son muy sencillos. En esta tabla son los que ves al lado de la izquierda. Cada uno de ellos funciona de diferente manera dependiendo de los valores lógicos a los que se les aplique. Por ejemplo, el primer operador lógico es el de igualdad. Si yo tengo un valor a la izquierda del operador y otro valor a la derecha del operador, esta operación es resultante en verdadero si ambos valores son verdaderos. Entonces, por ejemplo, 1 es igual a 1, eso es verdadero. Verdadero es igual a verdadero, eso es verdadero. David, con D mayúscula ambas, es igual a David, eso es verdadero. Ahora el operador de distinto o diferente de. Por ejemplo, 1 es diferente de 2, eso es verdadero. Verdadero es diferente de falso, eso es verdadero. David con D minúscula es diferente de David con D mayúscula, eso es verdadero. El string 1 es diferente de 1, eso es verdadero. Observen que en el operador de igualdad y en el operador de distinto tenemos que tener dos valores, uno a la izquierda y uno a la derecha, los cuales vamos a comparar. Vamos a comparar el valor de la izquierda con el valor de la derecha. En la primera parte vamos a utilizar el operador de igualdad para saber si los dos valores son iguales y en el segundo para saber si los dos valores son diferentes. Lo mismo aplica para los operadores mayor que, menor que, mayor igual a que o menor igual a que. Esto tal vez lo vimos en la primaria, en tal vez matemática básica, pero también se usa en programación muy fuertemente, así que es muy importante que tengamos esto claro. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos el siguiente código en donde nombre tiene David con D mayúscula
la edad es 31 y la variable sabe programar tiene un valor de verdadero, entonces las expresiones de la derecha devuelven estos valores. Dale pausa al video y tómate un momento para pensar y reflexionar acerca de estas evaluaciones que se muestran en el lado de la derecha. Finalmente están los operadores aritméticos. Estos son los más fáciles. En computación también existe la suma, la resta, la multiplicación y la división. La única diferencia es que la multiplicación se simboliza por un símbolo de asterisco y la división por una barra inclinada. Muy bien, ahora vamos a hablar del control de flujo. En programación se refiere a la habilidad de un programa de ejecutar diferentes instrucciones o ramas de código basado en condiciones específicas. Es decir, que en el código fuente de mi programa puede comportarse de manera diferente dependiendo del valor de diferentes variables, siempre que yo tenga dentro de mi código fuente operaciones lógicas y de comparación que me permitan tomar una decisión o tomar otra. El control de flujo se implementa utilizando sentencias condicionales o conditional statements. Estas sentencias permiten al programa evaluar la condición y ejecutar diferente código dependiendo del resultado de la evaluación. Las sentencias principales son if, else o switch. En algunos lenguajes de programación, case o switch significan lo mismo, solo que en algunos lenguajes no se llama switch sino case, pero tú ya sabes que se refieren a lo mismo. El if es la condición simple se cumple, el else es de lo contrario y el case en caso de. Vamos a ver esto en ejemplo. En el ejemplo que vemos, en el lado de la izquierda tenemos un programa con 3 variables. Las variables no tienen valores, sino que tú mismo los vas a asignar y te vas a responder las siguientes preguntas. Existe la variable hace frío, hace calor y hay tráfico. Vas a asignarle tú mentalmente cualquier valor de verdadero o falso a estas variables. Para este ejemplo vamos a asignar todas verdaderas. Entonces, si hace frío, entonces empaca abrigo. Como hace frío es verdadero, entonces empaca abrigo. Otro ejemplo. Si hace calor, entonces empaca agua. Como hace calor es verdadero, voy a empacar agua. El tercer ejemplo. Si hay tráfico, entonces vamos en bicicleta. Else, o sea, de lo contrario, vamos en carro. Como hay tráfico es verdadero, nos vamos en bicicleta. Pero si hay tráfico fuera falso, entonces nos vamos en carro. Vamos a ver otro ejemplo esta vez con switch. En el ejemplo de la derecha, a edad le vamos a asignar cualquier valor. Para este caso vamos a asignar mi edad, que es 31. Entonces el programa dice switch edad, es decir, en caso de edad. En caso de que edad sea menor que 12, debes ingresar con un adulto. En caso que la edad sea menor que 18, puede ingresar sin ingerir licor. Y en caso de que edad sea mayor o igual a 18, puede ingresar. En cualquier otro caso, debe imprimir, no ingresó una edad válida. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el programa de la derecha con la edad igual a 31, él va a imprimir, puede ingresar. Él no va a imprimir, debe ingresar con un adulto o puede ingresar sin ingerir licor, porque la edad no cumple ninguna de las condiciones que aparecen en los case. El default es el caso por omisión, es decir, en caso de que ninguna de las otras condiciones de los cases se cumpla, se va a ejecutar el código que está en el default. Los diagramas de flujo son representaciones gráficas de flujos de un programa. Es como si viéramos en un dibujo, en un esquema gráfico, lo que acabamos de ver en el tema anterior. Son especialmente útiles para transmitir o compartir gráficamente los flujos de cierta rutina o programa. Un diagrama de flujo se puede traducir a código fuente o viceversa. Vamos a ver 2 elementos del diagrama de flujo, pero realmente los diagramas de flujo tienen muchísimos elementos y componentes que nos ayudan a graficar diferentes flujos. El primero es el de acción y el segundo es el de decisión. Vamos a verlo.
En el ejemplo de la izquierda vemos un programa genérico en donde tiene inicio y tiene fin. Entonces la primera parte, el primer código que se va a ejecutar desde el inicio es una decisión, es decir, una pregunta. Si la pregunta tiene valor verdadero, entonces va a irse por el step 1, y si tiene valor falso va a irse por el step 2, luego el step 3, pero en ambos caminos va a terminar en la misma parte. Es decir, este programa va a ejecutar una tarea independiente de la decisión, solo que dependiendo de la decisión va a hacer un código o va a hacer otro. Vamos a ver otro ejemplo, pero más real. En el programa de la derecha, primero vemos que inicia, luego vemos que conducimos un carro, luego vamos a tomar una decisión y la pregunta es, ¿la luz está en rojo? Si la luz está en rojo es no, es decir, falso, podemos continuar. Pero si la luz sí está en rojo, es verdadero, entonces debemos detenernos. De nuevo vuelve a empezar el programa. Ahora vamos a ver qué es una función. En programación, una función es un bloque de código que contiene la lógica necesaria para que, dadas unas entradas, genere unas salidas. A las entradas se les llaman parámetros y a las salidas se les llama retorno. Una función debe tener una sola responsabilidad. Una función debe retornar un solo valor. Aquí en la derecha vamos a ver un ejemplo en pseudocódigo de una función. Primero declaramos nuestra función hace frío, que recibe un parámetro que es la temperatura. Nuestra función es como la siguiente. Si la temperatura es menor que 20, entonces retorne verdadero. De lo contrario, retorne falso. El que escribió esta función le parece que menos de 20 grados es que hace frío y más de 20 grados o 20 grados es que no hace frío. Entonces nuestro programa primero va a preguntar cuál es la temperatura. Tú puedes colocarle la temperatura que quieras. Vamos a imprimir la temperatura es y concatenamos la temperatura y luego vamos a preguntar usando la función que acabamos de escribir. If, o sea, si hace frío y le enviamos la temperatura que acabamos de colocar, entonces imprimir qué frío. De lo contrario, imprimir hace calor. Y finaliza nuestro programa. Puedes intentar mentalmente hacer el ejercicio de colocar diferentes valores para la temperatura y analizar y reflexionar qué sería lo que imprime este programa. Un programa puede tener tantas funciones como sea necesario. Una función puede no retornar nada, pero ejecutar código. Y una función puede tener tantas entradas como sea necesario. En la izquierda te dejo un ejemplo de un código en pseudocódigo que tiene dos funciones, o sea, varias funciones, y que no necesariamente retorna un valor, pero sí ejecuta código. Las funciones permiten a los programadores crear programas más mantenibles y fáciles de entender, puesto que permiten la modularización del código. Los nombres de las funciones deben revelar su intención. Los nombres de los parámetros deben revelar su uso. Es una práctica muy común que las personas y los programadores escriban funciones que no describen en su nombre qué hace la función. La idea es que el nombre de mi función revele para qué sirve la función y los parámetros revelen para qué funcionan o para qué sirven esos parámetros. Ahora vamos a ver qué son bucles. Son sentencias que permiten ejecutar de forma cíclica o iterativa un bloque de código. Son usadas para ejecutar el mismo bloque de código varias veces, tantas veces como se cumpla una sentencia condicional. Por ejemplo, en el programa que tenemos a la derecha en pseudocódigo, dice el comentario: vamos a aumentar el contador mientras que el contador tenga un valor menor que 10. Nuestro contador tiene un valor inicial de 0. El bucle, en casi todos los lenguajes de programación, su sentencia es la palabra while. While es una palabra reservada de casi todos los lenguajes. Entonces, cuando utilizamos while, le pasamos una condición. While significa mientras. Entonces, en este programa, while o mientras el contador sea menor que 10, imprime valor actual del contador
más el contador, y después al contador le vamos a agregar el contador más 1, es decir que lo estamos autoincrementando. Y ese código, ese bloque de código, esas dos líneas se van a ejecutar cíclicamente hasta que la condición que está dentro del while ya no sea verdadera. Entonces, como el contador empieza en 0, la primera iteración, el contador va a tener valor de 0. Va a imprimir valor actual del contador 0 y después va a autoincrementar el valor del contador en 1. La siguiente iteración, el valor del contador va a ser 1. Vamos a imprimir valor actual del contador 1 y después se va a autoincrementar. Contador es igual a contador más 1, es decir, 2. Y esto lo va a hacer 10 veces, hasta que contador ya no sea menor que 10. Cuando contador sea 10, la sentencia que está arriba no se va a cumplir la condición y por ende va a terminar su ejecución y va a imprimir lo que dice abajo, que es valor final del contador y el valor del contador. En este caso sería 10. Intenta hacerlo mentalmente para que te des cuenta cómo funciona. Bueno, vamos a entrar a la parte final de este video. Esta tal vez es una de las partes más complejas del video, pero digamos que solamente al principio mientras se logra dominar el concepto. Vamos a hablar de qué son las estructuras de datos. En programación es una manera de organizar y alojar los datos de manera que puedan ser accesados y modificados de manera eficiente. Existen diferentes tipos de estructuras de datos, cada una es adecuada para un diferente tipo de tarea. Son un concepto básico, pero dependiendo del lenguaje pueden variar ligeramente en cuanto a la forma en la que se usa. Nosotros en programación, sobre todo cuando vamos a empezar con lenguajes modernos, vamos a ver dos tipos de estructuras que son básicas, estructuras de datos, pero realmente las estructuras de datos son muchísimas más. Si por ejemplo utilizas lenguajes de programación de bajo nivel o que son más complejos o te gusta la electrónica, vas a darte cuenta que las estructuras de datos pueden ser tan complejas como te imagines, inclusive puede ser todo un área de estudio. Pero para nuestros efectos de programación web o de programación inicial, digamos para principiantes o manera introductoria, solamente vamos a ver dos, que son la lista o el array, que es lo que traduce, y el diccionario o hash, ¿sí? Lista que traduce array y diccionario que traduce hash. En algunos lenguajes el hash puede ser también un map. La lista se refiere a una lista de elementos organizados de manera secuencial. Entonces, al igual que una lista, digamos, común y corriente, vienen almacenados en una línea, ¿cierto? Entonces, primero el elemento que está de primero, de segundo el elemento que le sigue, de tercero el elemento que le sigue, hasta tan largo sea nuestra línea, o sea, nuestra fila o nuestra lista. Eso es un array. El diccionario lo componen claves y valores. Para cada clave existe un valor y no hay un orden. El diccionario en computación, al igual que un diccionario normal, tú abres un diccionario, buscas una palabra, por decir algo, la palabra casa, y te da el valor, es decir, el significado. En computación, un diccionario funciona de la misma manera. Un diccionario tiene elementos definidos a manera de clave, limitados, y por cada una de esas claves hay un valor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. El array se caracteriza por definir de manera secuencial sus elementos. Para acceder a los elementos de un array se utilizan índices. Los índices son números enteros que representan la posición dentro de una lista. Entonces, si nosotros, por decir algo, tenemos nuestra lista y tenemos 5 elementos, el primer índice es el 0, porque en computación los índices empiezan desde el 0. El primer índice siempre es 0 y para acceder al primer elemento de mi lista accedo con este índice. Entonces, si tenemos una lista de 5 elementos, para acceder al primero, accedo con el índice 0. Sobre una variable de tipo array se pueden ejecutar diferentes funciones. Por ejemplo, agregar, si queremos agregar un elemento a nuestra lista, lo puedo agregar al principio o lo puedo agregar al final. Acceder, si yo quisiera leer algún elemento de la lista, sea el primero, sea el último o sea un enésimo elemento de nuestra lista. Reasignar, si por ejemplo quisiéramos reemplazar el primer elemento de nuestra lista por otro elemento o quisiéramos reemplazar el enésimo elemento de nuestra lista por otro elemento. Eliminar,
si quisiéramos eliminar o sacar un elemento de la lista de cualquiera de sus posiciones. Reordenar si quisiéramos, por ejemplo, cambiar el orden de nuestra lista que tiene definidos los elementos. Buscar si quisiéramos buscar un elemento por su contenido. Empujar y sustraer, que son otras operaciones que también se pueden hacer a la lista. Vamos a ver un ejemplo de las estructuras de datos de tipo lista. En este programa que estamos viendo aquí, vemos que tenemos una lista de 3 elementos. La variable la llamamos lista mercado y tiene un array, es decir, pues una lista que normalmente en casi todos los lenguajes de programación se representan con corchetes, y adentro de los corchetes cada uno de los elementos separados por coma. Entonces en esta lista tengo 3 elementos. El primer elemento es leche, el segundo elemento es huevos y el tercer elemento es carne. Esta lista tiene 3 elementos. Primero vamos a imprimir el primero de los elementos. Entonces, como vimos antes, para acceder al primer elemento se hace con el índice 0, porque el índice 0 representa el primer elemento de la lista. Entonces, el primer elemento de la lista es, y le sumamos o concatenamos, lista mercado sub 0, es decir, el primer elemento de la lista mercado. Esto va a imprimir leche. La siguiente línea, imprimir el segundo elemento de mi lista es más lista de mercado sub 1. Como tiene el índice 1, es el segundo elemento. Entonces va a imprimir huevos. Y así podemos seguir. Ahora bien, si quisiéramos reemplazar el primer elemento de nuestra lista, que es leche, por otro elemento que es aceite, lo podemos hacer asignando la variable lista mercado en su índice 0, que es la siguiente línea. Lista mercado sub 0 es igual a aceite. Es decir, que el primer elemento de la lista ya no va a ser leche, sino que va a ser aceite. Y lo vamos a imprimir. He reemplazado el primer elemento de la lista por lista mercado sub 0, que es aceite. Ahora vamos con otro ejemplo. Lista de mercado sub 3. Como la lista de mercado de nosotros tiene 3 elementos, el índice 3 en realidad sería el cuarto elemento. Y en ese cuarto elemento vamos a poner arroz. Entonces vamos a imprimir he agregado lista de mercado sub 3, es decir, arroz, a mi lista. Finalmente vamos a usar la función agregar. La función agregar agrega al final, es decir, que no tengo necesidad de saber cuál es el índice final. Lista de mercado punto agregar papa, es decir, que vamos a agregar papa al final y vamos a imprimir. Agregué un elemento al final de la lista. Bueno, una cosa muy curiosa con JavaScript es que esta sentencia devuelve falso, esta comparación. Te invito a que busques en internet por qué sucede esto. Finalmente, el hash o el diccionario se caracteriza por definir claves, o sea, keys, que le corresponden únicos valores, o sea, values. Para acceder a un valor se debe conocer su clave. Tal como en un diccionario, para uno saber el significado de una palabra, tiene que saber cuál es la palabra. No se puede acceder a un valor sin saber su clave. Yo no puedo acceder a la definición de una palabra sin saber cuál es la palabra. Las claves deben ser únicas dentro del mismo diccionario. En un diccionario en computación, una clave no puede tener 2 valores. Los diccionarios no tienen un orden determinado. El orden no importa en el diccionario porque nosotros no vamos a acceder a sus elementos a través de sus índices, sino de sus claves. Son útiles cuando las claves nunca cambian su nombre, dado que las claves dentro de un diccionario deben ser únicas. Los valores pueden cambiar en cualquier momento, es decir, que yo puedo reasignar el valor de una clave cuantas veces yo quiera. Diferentes lenguajes lo implementan de forma diferente. Antes veíamos que los lenguajes fuertemente tipados y los lenguajes débilmente tipados. En algunas implementaciones de diccionarios en lenguajes fuertemente tipados, los diccionarios solamente pueden contener claves y valores de determinados tipos de datos. Pero esto es otro tema. Vamos a ver este ejemplo. En este programa vamos a declarar un diccionario que tiene 3 claves. Las claves de este diccionario son nombre, edad y sabe programar.
y los valores que tienen las claves son respectivamente David, 31 y true. Es decir, que la clave nombre tiene el valor David, la clave edad tiene 31 y la clave sabe programar tiene el valor true. Ahora vamos a imprimir. Hola, soy, y le concatenamos datos personales subnombre, es decir, que al diccionario datos personales en su clave nombre vamos a acceder al valor. En este caso sería David, es decir, la primera línea dice hola, soy David. La segunda línea es imprimir tengo más datos personales subnombre más años, es decir, que reemplazamos datos personales subnombre por David. Es decir, que esto va a imprimir tengo 31 años. Y luego vamos a tener un if. If datos personales subsabe programar es igual a true, entonces imprimimos y sé programar, y de lo contrario imprimimos y estoy aprendiendo a programar. Es decir, en este caso va a imprimir sé programar, porque datos personales subsabe programar es igual a true. Bueno, y si llegaste hasta este momento te quiero felicitar porque este es el primer paso para aprender a programar. En el siguiente video vamos a ver todos estos conceptos que vimos en este video, pero aplicado al primer lenguaje de programación que vamos a ver, que es Ruby. Entonces vamos a aprender a programar en Ruby, a hacer variables, tipos de datos, ciclos, condicionales, estructuras de datos y todo lo que vimos en este video aplicados en Ruby. Cualquier comentario o sugerencia es súper bienvenida en la sección de comentarios y te pido que compartas esta información a cualquiera de tus conocidos que esté interesado en aprender el mundo de la programación.